Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conéctate TVU de este lunes 19 de junio. La temática principal de hoy tiene que ver con la violencia social, particularmente mujeres, también niños, algo que abarca todas las edades. Y para hablar de aquello tenemos dos invitados en nuestro panel. Estamos con Angie Peso, que es psicóloga y también asistente virtual de la unidad de Bio Bio de la Fundación Honra. ¿Cómo estás, Angie? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A ti por estar con nosotros. Y también tenemos a otro invitado que es Omar Barriga, el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ustedes, a ambos, por estar acá. Como ya introduje un poco hace un momentito, vamos a hablar sobre la violencia social y también el trabajo que se hace constantemente para poder defender los derechos tanto de mujeres, infancias y adultos mayores, que también son un tipo de población que hoy en día sufre distintos tipos de violencia. Primero quiero consultarles... Voy a partir con Fundación Honra. Quiero consultarte a ti, Angie, particularmente, ¿cuál es la labor que desarrollan ustedes como fundación en esta protección de los derechos en contra, obviamente, de la violencia de mujeres particularmente? Sí, nosotros acá en la Fundación, Fundación Honra lleva alrededor de 11 años más o menos trabajando con todo esto que está asociado a la erradicación de la violencia contra la mujer. Sí, actualmente estamos con varios programas también que se vinculan a poder generar un poco de mayor conciencia social respecto al tema de equidad de género. Ahora hace poquitito estamos implementando igual un programa que es Unidas Bio Bio, que es el que yo me uní también durante este último tiempo, que también trata de dar respuesta un poquitito a esto de poder unificar igual y poder dar mayor claridad también sobre de pronto vías de denuncia, orientaciones, trabajo preventivo. Trabajo también en capacitaciones y ahí más o menos, como decíamos, poder generar un poquito más de visibilidad en torno a este tema de violencia contra la mujer. Quería detenerme en el trabajo importante de articular también una fundación para poder realizar esta protección, que es muy importante, pero al mismo tiempo es fuerte el tener que llegar a crear fundaciones para proteger a personas, tanto mujeres, a niños. Y yo quiero consultarte a ti, Omar, ¿en qué momento nuestra sociedad se configura en torno a la violencia, que es algo que podemos ver tan comúnmente en todos los ámbitos, desde, por ejemplo, lo familiar hasta lo escolar incluso? Sí, mira, el problema de la violencia no es nuevo. La violencia ha estado con nosotros por siglos, es parte de la condición humana. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es un reconocimiento de lo que eso implica. Angie acaba de decir que el tema de la inequidad de género es un tema muy importante para ellos. Y uno podría pensar, ¿dónde está la violencia ahí? La violencia está en la exclusión. En negarle a un cierto segmento de la población, por la razón que sea, porque sean viejitos o porque sean mujeres, negarle ciertos derechos, negarle acceso a ciertas cosas que otras partes de la sociedad, normalmente masculina, lo dan por sentado. Entonces, estamos permanentemente rodeados de violencia y lo hemos estado por mucho tiempo. Por un lado, muchos de nosotros nos preocupamos por la situación actual, pero tratando siempre de buscarle el lado bueno a las cosas. Claro. Yo creo que el elevar la conciencia es algo que hemos hecho en los últimos 20, 30 años y ha tenido ciertos resultados. Ahora, los niveles de violencia siguen siendo muy altos. Sí, por supuesto. Eso no se puede negar. Sin embargo, hay muchas más personas que están conscientes de esto. Y eso no era así hace 30, 40 años. Eso permanentemente se quedaba en silencio y se normalizaba también. Efectivamente, se normalizaba. Allí quería hablar de lo que decía el director acá del Departamento de Sociología, que tiene que ver con que la violencia no siempre es física o psicológica, sino que van temas conductuales, como por ejemplo la exclusión, que me imagino que ustedes es algo por la problemática que tratan comúnmente también. Claro, sí, todo esto que tiene que ver con la violencia simbólica. Sí, lamentablemente igual estamos insertos en una sociedad que ha permitido que esta exclusión se lleve a cabo porque se mantiene esta validación también de esta exclusión. O sea, podemos ver de pronto en televisión, en la música, en de pronto comerciales, todo este medio de comunicación también nos lleva a que este tema sea aprendido, porque lamentablemente la violencia no la aprende tan solo la persona que la ejerce, sino que también la aprende la persona que la recibe, porque aprende que tiene que tomar una posición dentro de esta sociedad que le permita como sobrevivir dentro de esta sociedad, adaptándose a cánones y mandatos de género que, como también mencionaba acá Omar,
son súper distintos. O sea, mujeres y hombres dentro de la sociedad hemos sido socializados, hemos aprendido, hemos elaborado estrategias de resolución de conflictos muchas veces que son súper distintas y que se tienden a justificar más en un lado que en el otro también. Entonces ahí aparece este fenómeno, como decíamos, social, colectivo, y que como también bien mencionaba Omar, hace 30 años, incluso un poco menos diría yo, de hecho de repente, no sé, incluso la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, normalizando muchas de estas conductas, mucho esto de mantenerse en silencio, de que esto se tiene que mantener dentro del espacio privado, siendo que al final el tema de la violencia es un tema de preocupación pública. Pública, por supuesto. Y ahí me quiero detener y preguntarte, Omar, ¿por qué pasa tanto esto de que cuando queremos cambiar este paradigma de violencia, hacer entender, por ejemplo, a las personas mayores, cuesta tanto? Porque esta idea es tan cuadrada en la mente de las personas y cuesta tanto como reformular a la sociedad en torno a la violencia y lo peligrosa que es también. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad que está muy orientada al logro individual. Y en preparación para esta reunión empecé a buscar definiciones de violencia y es sorprendente lo difícil que es encontrar una definición de violencia. Entonces traté de armar una yo, 40 años de académico, y yo entiendo la violencia esencialmente como el uso de la fuerza, cualquiera que sea simbólica, física, moral, psicológica, etc. Pero es el uso de la fuerza para vencer resistencia. De hecho, si yo agarro patada a una puerta que está con llave, eso es violento, en el sentido de esa definición. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que es tremendamente individualista, en el cual el logro de mis metas niega tus derechos, es decir, yo voy a hacer casi cualquier cosa para lograr lo que yo quiero lograr. Y si tengo que recurrir a la violencia para lograrlo, mucha gente lo considera legítimo. Ahora, diría, mucha gente no lo considera legítimo. Claro. Pero volviendo a lo que decía Angie también, esto es algo en lo cual nosotros hemos sido criados, no necesariamente a propósito, pero si nosotros venimos de una casa en el cual se usó la violencia psicológica, física, para criar a los niños, no debería sorprendernos que esos niños y niñas cuando crecen terminan siendo adultos y adultas violentas. Claro. Sí, pero qué importante también un poco este cambio de paradigma que hemos tenido ahora, de darnos cuenta de lo que es violento, de ya no normalizarlo como lo hacíamos antes con cosas tan básicas como, por ejemplo, la violencia simbólica, que antes era completamente invisibilizada, era algo que se normalizaba y que nadie lo pensaba como incorrecto, era algo que pasaba desapercibido, pero es muy importante también ese cambio que estamos generando de a poco, de primero darnos cuenta que esto está ocurriendo y lo que las consecuencias que puede traer. No sé si también lo ven ustedes también, Angie, en Fundación Honra. Sí, nosotras igual acá, bueno, nosotros el equipo también somos súper conscientes de esa misma temática, también tratamos ahí, como te decía, dentro de estas partes igual un poquitito de sensibilización, de capacitación y de difusión también en torno a esta misma información, lograr generar esta mayor visibilidad, porque claro, de pronto igual es un nicho súper específico el que logra generar como este cambio de paradigma o lograr visibilizar esto, pero también esta otra parte de pronto no le hace mucho sentido, porque como bien dice Omar, está totalmente aprendido y está totalmente validado también. Si al final este mismo tema de poder elegir la violencia como estrategia de resolución de conflictos, como también mencionaba Omar, lleva también como esta idea individual de yo conseguir lo que quiero, y probablemente a través de la violencia lo voy a conseguir mucho más fácil o de una manera mucho más directa que si entablo una conversación saludable, que si trato de llegar a algún acuerdo. Entonces al final todo este tema de alguna forma se mezcla dentro de esta misma dinámica, y cuando hablamos de violencia hablamos infinitas formas de poder ejercer violencia. Claro. O sea, claro, lo más conocido es violencia física, psicológica, económica, sexual, simbólica, institucional, pero podemos seguir contando porque cada vez que hay un espacio en el cual nosotras podemos ver de alguna manera una oportunidad como para avanzar, puede venir una respuesta que nos va a limitar también en ese sentido. Y creo que ahí también es muy importante, no sé si estás de acuerdo, Omar, el tema de la educación, que hoy se dan más espacios, pero siguen faltando aún educación, darle a conocer a la gente, tanto a los más niños como a las personas adultas, los distintos niveles de violencia que hay, y que darse cuenta que en situaciones tan cotidianas se pueden estar viviendo sin uno darse cuenta porque no lo sabe. Claro. Muy interesante que digas eso, porque justo estaba pensando que yo no me considero una persona violenta para nada, sin embargo, yo
he tenido a lo largo de mi vida una tendencia a usar una técnica conversacional que es en sí violenta, que es el uso del volumen de mi voz. Ah, ya. Okay. Elevar la voz para... Efectivamente, es decir, uno se empieza a erguir en el asiento y empieza a hablar más fuerte, empieza a imponerse y eso es violento. Eso hace que una persona se retraiga, claro, se baje. Estoy logrando eso y yo creo que hay cosas así de cotidianas que la gente no lo considera como actos violentos. Pero yo creo que tomando pequeños pasos uno se acostumbra a tomar pasos más grandes. Entonces yo creo que esas pequeñas cosas y no son fáciles de controlar, porque precisamente cuando uno está molesto y está en esa situación, no está pensando, ay, me estoy poniendo violento, claro, mejor uno bajo actúa rápidamente, claro, instantáneo. Entonces es un proceso de reflexión. Porque es difícil darse cuenta en el momento, pero me parece tremendamente importante darse cuenta después de... Claro, para poder corregirlo también. Efectivamente, para tratar de no hacerlo la próxima vez, o por lo menos con un poquito más de control. Y de conciencia también, pero la conciencia también es bastante importante, el darnos cuenta del error en el que estamos cometiendo, tanto sea yo, con mis compañeros, con mi pareja, con mis hijos, porque a veces uno pasa por alto las emociones del resto y minimiza lo que la otra persona siente, que me imagino que ustedes deben revisar miles de casos que son así, sí, que cosas tan cotidianas como pasar a llevar a alguien de manera psicológica, que son cúmulo de cosas que van avanzando y que terminan por derribar a una persona de manera mental. Sí. Sí, sí, de todas maneras, aparte de esta misma estrategia, de pronto de la misma manipulación, no tiene de alguna forma indicadores que parezcan tan visibles, pero que sin embargo, como bien mencionaba Mar, generan esta sensación de que la otra persona se siente intimidada y va a tender a ceder. Claro. Entonces aparece este fenómeno igual de tratar de convencer al otro de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, que lo que yo estoy proponiendo es lo que se tiene que hacer, y de pronto entre esas estrategias aparecen como estas conductas más sutiles, estas conductas más invisibles, y que son las más difíciles de detectar y que son las que, bueno, en algún momento uno espera que se puedan detectar de forma oportuna porque son las que permiten de alguna manera como cortar ahí un poquitito, sí, como esa línea, porque al final la violencia igual va en escalada, o sea, no aparece de un momento para el otro. Claro. Entonces igual hacerse consciente de eso, igual es complicado porque de alguna forma tú te haces consciente de lo que no está bien, pero después está esta nebulosa un poquitito de ya, entonces, ¿qué sí está bien? Claro. Uno se empieza a cuestionar muchas cosas al momento de que uno se da cuenta de la situación en la que está inmerso. Claro. Sí, sí. Y uno frecuentemente ni siquiera tiene que recurrir al acto violento. Es el temor a llegar a eso que logra. Entonces, aún sin ejercer violencia, la violencia sigue siendo un elemento importante en la relación social, porque es la violencia potencial que efectivamente hace que una persona piense dos veces y diga, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a someterme a eso. ¿Okay? Sí. Así que mejor me retiro. Claro, ¿okay? Claro. Chicos, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta para seguir comentando este importante tema de la violencia social que se da en distintas edades, grupos etarios y personas en nuestra sociedad. La Universidad de Concepción se encuentra en la recta final del proceso de acreditación institucional. ¿Por qué es importante? Esta acreditación certifica la calidad y excelencia en la educación superior y además nos permite acceder a beneficios especiales. Por ejemplo, solo las y los estudiantes de instituciones acreditadas tienen acceso a financiamiento estatal específico, como becas, créditos y gratuidad. Además, la universidad puede optar a recursos para fortalecer la investigación y potenciar el desarrollo de otras áreas estratégicas para nuestra institución, como equidad, inclusión e internacionalización. El informe de autoevaluación ya fue entregado a la Comisión Nacional de Acreditación y ahora debemos prepararnos para la visita de pares evaluadores. Infórmate de todo el proceso en acreditación.udec.cl y preparémonos para recibir a los pares evaluadores. Juntos acreditamos la UDEC por 7 años más.
siendo fiel a nuestros ideales, es que nos consagramos como la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, desplegando más de 70.000 kilómetros de fibra óptica, dando acceso a internet a más de 300 localidades, desde Calama a Puerto Montt, y entregando servicio a más de 3.000 organizaciones sociales, y siendo pioneros con la red fibra óptica 10G, con velocidad de hasta 10 gigabits simétricos. Por ti, por ser más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. Conocí un planeta habitado. Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que, a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Cada martes a las 21:30 horas, Medios UDEC. El análisis de las noticias que marcarán la pauta en Chile y los temas relevantes para las regiones de Ñuble y Biobío. Todo esto junto a las directoras y directores de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Medios UDEC, cada martes a las 21:30 horas a través de TVU y sus multiplataformas. Ya estamos de vuelta para seguir hablando con nuestros invitados y tenemos una nota para revisar del diario Concepción que es del 2020, un poco del pasado, creo que hablaba de lo necesario que es un cambio cultural y legal para eliminar la violencia de género. No sé qué opinan acá nuestros invitados. Voy contigo, Angie. Sí, o sea, es un tema que sí o sí, es que, como te decía, dentro de una sociedad igual el cambio cultural sí o sí se necesita. O sea, nosotros igual estamos dentro de una generación que es más bien de tránsito para poder lograr algún país más equitativo a futuro, pero para eso necesitamos que también, tanto nosotros como de forma individual, como también los sistemas en los cuales también estamos inmersos, la parte legal, la parte laboral, nuestras redes incluso más cercanas, también se muevan en una misma línea. Y ahí igual pasa un poquitito este tema de lo legal, donde partiendo igual que es súper complejo de alguna manera generar también esta confianza muchas veces para que muchas mujeres puedan denunciar también situaciones de violencia, porque tampoco está de alguna manera el conocimiento de cómo hacerlo, dónde hacerlo, e incluso los resultados de pronto igual son a veces no los esperados, no los que uno desde la lógica un poquitito espera que vayan a suceder. Entonces también aparece un poquitito esta desesperanza aprendida dentro de esta misma área que hace que también se limite esto de no querer visibilizarlo, de mantenerlo mejor en silencio. Y necesitamos que al menos todas las redes estén funcionando bien policía, carabineros, los mismos tribunales, fiscalía, todo esté funcionando al menos dentro de una misma línea. Pero ahí es donde de pronto hay como, de repente un poquito como de desequilibrio, claro, y hace que, como te digo, aparezca como esta retracción de decir, tuta, pero ¿para qué si al final no va a pasar nada? Porque es como la idea un poquitito aprendida, como te decía hace un rato, que hace que no se permita de alguna forma visibilizar y decir de alguna manera que es proporcional igual al mismo daño que ha sufrido muchas veces una mujer que de pronto pasa un montón de años con muchas denuncias y que al final lo que puede obtener es algo que para ella es una cosa súper ínfima dentro de todo el daño claro, por supuesto. Y ahora te consulto respecto a lo mismo, Mar, la importancia del correcto funcionamiento de toda la red de nuestra sociedad, desde las policías hasta uno como individual, para generar este cambio cultural que sea realmente significativo. Mira, yo argumentaría, de nuevo, desde mi disciplina, que el cambio cultural se puede impulsar básicamente de dos formas. Una es mediante un sistema educacional. Y no estoy hablando solamente de colegios, estoy hablando de iglesias, de la crianza de los padres, pero un sistema educacional que apunte a esos cambios culturales. Pero el otro es el sistema legal.
Porque el sistema legal lo que hace, dice, ok, usted no está convencido, bueno, nosotros vamos a imponer esta forma de pensar, esto no lo vamos a aguantar. Y de esa forma tratar de generar el cambio, es decir, la gente no va a correr el riesgo de terminar en la cárcel. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con Angie. Yo creo que el sistema es muy raro que trabaje bien en ese sentido. Desde carabineros, la PDI, los tribunales, las cárceles, etcétera. La cantidad de personas que son arrestados y pasan una noche en la cárcel por la enésima vez y vuelven de nuevo a la calle a delinquir de nuevo, es impresionante. Ahora, yo reconozco que hay un conjunto, no es que la gente no quiera, hay un problema de cantidades, etcétera, pero el mensaje que estamos dando como sociedad es que en realidad esto no es tan importante. ¿Okay? Ese es un sector social marginal de los criminales, entonces lo vamos a mantener ahí. No nos damos cuenta de lo que implica para el cambio cultural, es decir, no salimos del análisis única y exclusivamente centrado en cómo funciona el sistema legal y no la implicancia que tiene el hecho que esté funcionando de la manera como está funcionando. Claro, sí, por supuesto. Hay un impacto igual ahí tremendo, no tan solo para la persona que de alguna manera se atreve a denunciar, que ya el poder atreverse a denunciar es un paso tremendo, sino que también a cómo esto afecta en todo su entorno. Claro. Cómo de pronto se ve limitado, no sé, el hecho de que tengan que ir a trabajar, el hecho de que tengan como que desplazarse tranquilamente, porque al final el tema de la violencia hace que se limiten toda esta autonomía de decisiones, de poder moverse libre y seguro, y esas partes son las que se invisibilizan un poco. Fíjense que hay un dato no menor aquí. Hay todos estos estudios sociológicos que han tratado de estudiar qué parte del castigo es lo más eficiente para que una persona no vuelva a delinquir. Interesantemente, no es la severidad del castigo, es la seguridad del castigo. ¿Okay? Si me pillan, me castigan. Claro. A lo mejor no me van a meter en la cárcel por 10 años, a lo mejor me van a meter en la cárcel por 2 años, pero el 95% de las personas que pillan terminan condenadas. Claro. Eso es lo importante y eso es donde nosotros efectivamente no estamos cumpliendo bien. Pero estamos avanzando un poco porque al menos acá, como vemos en este link, se despachó la ley iniciativa que crea un régimen de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidios y familias. Esta es una noticia que nos trae Mediodía, que fue algo que se realizó hace poco, pero que debió haber existido hace muchísimo tiempo, porque los femicidios no son de ahora, son de hace muchísimo tiempo, que ahora se visibiliza mucho más, pero cuántas mujeres murieron en manos de sus parejas, exparejas, personas que decidieron acabar con sus vidas, y ahora recién viene a salir un régimen de protección y reparación, y ahora hay que ver cuán efectivo va a ser. Eso es lo importante. Esa es la pregunta fundamental. Si va a funcionar o no va a funcionar. Claro, si lo van a hacer funcionar. Claro, cómo se va a llevar a cabo, cuáles van a ser como las acciones reales que en práctica se van a ver, porque de pronto uno puede tener una idea de ya, esto va a funcionar de esta forma, tal, pero chuta, nos encontramos después, nos enfrentamos a la situación real y nos damos cuenta que no funciona tan así como uno espera que funcione. Pues esto mismo, por ejemplo, que mencionaba hace un rato, o sea, claro, yo puedo como volver a delinquir, como decías tú, pero ¿qué es lo que pasa después? Por ejemplo, incluso en las mismas situaciones cuando hay medidas cautelares o prohibición de acercamiento, incluso cuando quedan como pena accesoria o como de alguna manera como en esta salida alternativa, o sea, tienen que encontrar a la persona en el lugar y poder hacerlo. Entonces, si es que no funciona, pero porque dentro del papel es una cosa, pero en lo que vaya a ser efectivamente es otra completamente distinta. Nosotros hemos visto cómo distintos tipos, estamentos de la sociedad han fallado, particularmente en este caso con mujeres que han sido víctimas de femicidios, que probablemente muchas han tenido muchas denuncias hechas ya ante carabineros, algunas en investigación también por temas de seguimiento, intercepción de redes sociales, miles de cosas que terminan en el fallecimiento, en el asesinato de una mujer. Sí. No, es decir, fíjate, es muy fácil culpar a las instituciones que están formalmente encargadas de esto. Pero yo diría que la culpa principal está en la ciudadanía, que no exige más. Y yo creo que una de las grandes cosas que está pasando ahora, y por eso que estamos viendo los cambios que estamos viendo, es precisamente porque se está exigiendo. Es decir, la misma Fundación Honra, es decir, lo que ellos están haciendo, yo me metí a la página web y recomiendo que todo el mundo lo haga porque me encantó la labor que están haciendo.
pero están tratando de educar, están tratando de dar señales a la comunidad. Y eso para mí me parece importante, la comunidad tiene que responder. Claro, el apoyo que tengan las personas también muchas veces, las mismas redes de apoyo que uno considera te invisibilizan tu dolor, tu sentir, o uno no siente esa confianza de contar las cosas porque obviamente la van a disminuir, a apocar un poco como, o bajarle el perfil a cosas que son tan importantes que, como bien decíamos, una sociedad que está configurada entendiendo que la violencia es algo que ocurre y que quizás por ahí me lo merecía, que es algo que muchas personas lo dicen. Quizás me lo merecía. Entonces cuando uno quiere contar, uno dice, chuta, quizás sí me lo merecía y empieza a internalizar esa idea. Sí. Exacto, o sea, empieza este discurso de que tú no deberías haber hecho esto, tú deberías haber hecho esto otro, entonces se vuelve esta responsabilidad a la víctima, lamentablemente. Y ahí es donde nosotros, al menos igual en Fundación Honra y sobre todo en el programa Unidas, estamos tratando de generar un poquitito este espacio de redes, de poder contar con redes que realmente sean redes de apoyo para las mujeres, porque al final, chuta, de pronto contarle a alguna amiga, contarle a alguna vecina, encontrarse con este discurso que se ha venido reproduciendo durante un montón de tiempo, donde muchas veces las mujeres teníamos que ceder solamente. Claro. O sea, teníamos que responder al ser buenas madres, buena esposa, buena ama de casa, y costara lo que costara, porque al final esa evaluación de qué tan bien hacemos nuestro trabajo o qué tan bien cumplimos nuestro rol también venía del espacio exterior. Sí, por supuesto. Y qué importante eso que mencionas del tema de la aprobación que uno necesita tener de la sociedad en general, porque uno normalmente actúa en aprobación del resto más que en uno, y eso es una costumbre que uno tiene, yo al menos la tengo desde siempre. No he visto en otro momento que yo diga como, no, me tengo que valer por mí, sino que uno siempre trabaja para lo que el resto crea, y en este caso, por ejemplo, en la violencia que tiene que ver de género, uno lo hace para el hombre, particularmente en el tema de las parejas o incluso los trabajos, en distintas situaciones eso se puede ver. Son segmentos sociales que históricamente han sido marginados, es decir, en este momento la conversación la estamos centrando en el tema de género, pero tú mencionaste antes también niños y niñas, adolescentes y tercera edad, que también son dos segmentos que también sufren de ese tipo de marginalización, etcétera. Los adultos mayores, sobre todo, que dejan, por ejemplo, de trabajar, van a sus casas y la gente se olvida completamente de la violencia que pueden vivir, que es algo tan común como, por ejemplo, el abandono, que se da muy comúnmente hoy en día. Efectivamente. La cantidad de personas que están teniendo problemas psicológicos serios, depresiones, suicidios, o a lo mejor no llegan al suicidio, pero están a puertas de, es decir, ya no quieren vivir más. Y yo escucho eso de personas de tercera edad, que ya no quieren vivir más, estando relativamente saludable. Es decir, yo entiendo que puede llegar un momento en el cual uno diga, claro, ya basta. soy... Pero estando relativamente saludable, todavía relativamente joven, 70, 75 años, que hoy día eso ya es joven. Claro. Esas personas cuando ya dicen que no quieren vivir más es porque están sufriendo en su vida y están sufriendo esencialmente por la forma en la cual la gente los trata. Sí, por supuesto. Quiero invitarlos a revisar una pequeña conversación que tuvo nuestro periodista William Gómez con Lisette Bakerlin, que es directora del Cernamek, volviendo un poco a este tema de género que tiene que ver con las medidas cautelares, que es algo que también hemos estado revisando este último tiempo. Vamos a revisar. Las medidas cautelares y también Carabineros de Chile claramente tiene múltiples, y nosotros estamos viendo en el día a día distintos operativos que ellos tienen que realizar, y lamentablemente muchos de los casos de medidas cautelares no se están cumpliendo, no hay un respeto hacia esa medida cautelar, porque muchos de los casos obviamente no hay una patrulla, no hay una pareja de carabineros instalada fuera del domicilio, de la víctima. Entonces obviamente es muy fácil vulnerar esa medida. Lo que se busca obviamente luego también con todo el trabajo del Poder Judicial, ¿no es cierto?, y de esta instalación de los brazaletes, ¿no es cierto?, telemáticos, es claramente un avance que nos va a permitir, sin duda, poder identificar finalmente dónde está el agresor y si se está acercando a la casa. Nosotros como servicio, junto con el Poder Judicial y con Gendarmería, hemos realizado algunas acciones para poder finalmente operar lo mejor posible, ¿no es cierto?, con estos dispositivos en esta región, donde claramente también tenemos un tremendo desafío, que es que estas medidas que se están incumpliendo finalmente se cumplan. Ahora, también hay una diferencia en cómo lo va a aplicar los tribunales de familia y también los tribunales orales y lo penal, ¿ya? Porque claramente hay diferencias, por ejemplo, en términos de que penal tiene mucho más facilidad de poder instalar, ¿no es cierto?, este brazalete, y familia quizás no. Entonces ahí es donde estamos revisando ya cómo el operativo finalmente puede ser lo más efectivo posible
para que podamos tener una medida que se cumpla en la efectividad y no como la medida cautelar de prohibición de alejamiento que claramente hoy día no está siendo efectiva. Ahí podíamos escuchar las palabras de la directora del CERNAMEC y lo que ya hablábamos de la importancia de que las cosas que se establecen se cumplan. Ahí decía, es muy fácil violar las medidas cautelares y por eso yo creo que las y los agresores en temas de género, de edades, creen que es tan fácil violentar a la otra persona porque saben que no siempre se cumplen estas medidas que se establecen. Sí, además que las medidas cautelares igual por lo general tienen un radio específico, por ejemplo, de acercamiento, cuando hablamos de las medidas de prohibición de acercamiento, que es suficiente que la persona ya esté dentro de ese radio para que se pueda hacer una denuncia por incumplimiento de medida cautelar. Sin embargo, cuando llega el momento de poder dejar la denuncia, sobre todo contactándose a los fondos de emergencia y todo lo que, activando todo ese protocolo, si la persona no está ejerciendo algún tipo de acción, lamentablemente muchas veces no se toma la denuncia. Y ahí tiene que dirigirse directamente a Fiscalía, poder dejar la denuncia ahí del desacato. Pero claro, o sea, la persona no cuesta nada que de pronto está ahí, se esconde y después vuelve a aparecer. Claro. Incluso de pronto hay medidas cautelares que también, por lo general, traen rondas periódicas de carabineros que en la práctica, al menos, bueno, yo también participé en el Centro de la Mujer y también me tocó monitorear esa parte y no sucedían con la frecuencia que deberían suceder. Son temas que burocráticamente son complejos para establecer algo tan fácil como, o sea, no sé si fácil, pero un paso tan corto como una denuncia por el romper con este distanciamiento. Por ejemplo, el tener que ir directamente a Fiscalía es salir de tu casa y que probablemente esté tu agresor o tu agresora cerca, que se haya escondido y en ese abrir y cerrar de ojos pasa una consecuencia mucho más grave. Claro. Fíjate que lamentablemente uno no puede obviar en esta discusión el tema presupuestario. Sí, ¿Okay? Porque, es decir, claro, es decir, nosotros podríamos tener una unidad de carabineros encargado de esto mucho más grande, podríamos tener dispositivos de control con GPS y todo ese tipo de cosas, pero eso requiere recursos. ¿Okay? Y desafortunadamente, en el uso de los recursos, uno empieza a ver las prioridades de nuestros legisladores y legisladoras. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve que esto podría hacerse y no se está haciendo, es precisamente porque nuestro sistema legislativo y presidencial ha decidido que hay cosas que son más importantes en eso. Eso es preocupante. Sí, por supuesto. Ahora los quiero invitar a una sección que tenemos que se llama Contratiempo. Yo les realizo una pregunta a cada uno, es la misma pregunta, y tendrán 30 segundos para responder según su apreciación. Voy a partir contigo, Omar, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuán relevante es el apoyo familiar o la red de apoyo que tenga una víctima para enfrentar estas situaciones traumáticas de violencia? La cuenta empieza en 3, 2, 1. Yo creo que es fundamental, es decir, por lo menos en mi vida y en la vida de muchas de las personas que yo conozco, nuestro primer recurso es la familia. Nuestro primer recurso de apoyo es la familia, especialmente si lo tuvimos desde joven. Es decir, si se establece en ese momento que yo puedo contar con mi familia, yo voy a recurrir a ellos. Por lo tanto, si en la medida que vamos creciendo, si mantengo esos contactos, esos vínculos con mi familia, voy a recurrir a ellos primeros para buscar su apoyo. Perfecto. Un segundo, Omar, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar, te repito de la pregunta, ¿cuál importante es la red de apoyo, el apoyo familiar que tenga una víctima para enfrentar estas situaciones? A la cuenta de 3, 2, 1. Ya, es tremendamente importante, tal como mencionaba Omar, porque principalmente dentro de la red de contacto, de confianza y de poder generar también vías de escape, muchas veces se encuentran dentro también de esta familia. O sea, los primeros protocolos de acción dentro de la seguridad probablemente se encuentran ahí. Por eso igual es importante que si no está la familia, haya también otro entorno que sea súper relevante, que pueda ser una red de contacto de amigos, pero hay que buscar una vía en la cual este lugar seguro me permita realmente percibir esa seguridad. Perfecto. Un segundo también, quedaron empatadas, pero las respuestas estuvieron muy completas y también comparto lo que usted dice, la importancia de tener esta red de apoyo donde recurrir, porque la soledad en momentos de crisis creo que debe ser una de las cosas más complejas para poder enfrentar una situación así de compleja, de violencia, que puede ser física, como bien decíamos, simbólica, que hay que saber enfrentar y obviamente solo cuesta muchísimo más. No sé si, director, está por ahí las imágenes que me iban a mostrar de las redes. Están apareciendo en pantalla. ¿Está en pantalla o no? No.
Ahora la vamos a tirar, que son las redes sociales de Fundación Honra, para que también los puedan seguir y, como bien dijo Omar, revisar sus redes y ver el trabajo que ustedes están haciendo constantemente en esta red de apoyo. Quiero agradecerle a ambos, el tiempo se nos pasó volando y estamos cerrando, pero muchas gracias a ambos por venir a hablar de temas tan contingentes desde su disciplina, cada uno de la psicología, de la sociología. A Omar y a Angie, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un gusto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos. Y con esas despedidas de ambos, quiero invitarlos también a que nos despidamos de todos quienes nos están viendo. Ha sido un nuevo programa de Conéctate en TV1. Nos vemos mañana al mismo horario. Muy buenas noches.